quién era Pedro y por qué se caracterizaba por un hombre definido valiente, por un hombre definido responsable de todas sus actitudes. La palabra del Señor menciona que aquí estaban todos los discípulos juntos ya. Jesucristo en ese momento, hermanos, había estado durante el día, dice la palabra del Señor, predicando, sanando enfermos, dando de comer a las personas, y había alimentado a casi 5,000 hombres, y la Biblia dice que eran sin contar las mujeres y los niños. Jesús había tenido un día de mucho trabajo, un día en el cual estaba ya quizás un poco cansado ya, pero él ve que el anochecer viene llegando, el atardecer está llegando ya, y él le dice a sus discípulos: miren, lo que tienen que hacer ustedes es de que se van a montar a la barca y ustedes tienen que ir al otro lado, y yo me voy a quedar acá esperando esperando que la gente regrese a sus casas, que la gente se vaya, que la gente, ¿verdad? Que ninguno le pase nada, pero mientras tanto ustedes vayan adelantándose ya. Y los discípulos, me llama la atención que la característica que los discípulos pusieron no fue de negar o no fue de quejarse o no fue de empezar a decir: maestro, pero hemos trabajado todo el día y estamos cansados, ¿por qué no nos esperamos para mañana? Y mañana nos podemos ir ya más descansados. Yo me imagino en esa manera, pero los discípulos no dijeron de esa manera, sino más bien los discípulos, dice la palabra de Dios, que ellos empezaron a obedecer a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Ellos, hermanos, empezaron a subir a la barca y empezaron, ¿verdad?, a marcharse dentro del mar adentro, empezaron a navegar. Pero Jesús, al despedir toda la multitud, Jesús se sube al monte. ¿A qué sube Jesús al monte? ¿Verdad que Jesús se sube al monte a orar? Dice la palabra de Dios. Porque el mejor descanso para Jesús era estar en la presencia de su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que estar en la presencia de Dios debe ser lo más esencial para cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Jesús. Porque solo en el Cristo Jesús nosotros podemos hallar descanso, nosotros podemos hallar paz, tranquilidad. No sé si a usted le pasa cuando usted quizás se encierra en aquel cuarto, en aquel closet, donde usted vaya, donde usted se pone a clamar a Dios y pone una alabanza de adoración y usted empieza a clamar a Dios, usted se quebranta y usted empieza a sentir una presencia y usted muchas veces no tiene palabras más que solamente las lágrimas. Es porque usted está conectado con la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús le pasaba a Jesús. Para él el descanso era llegar, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía bien que el poder venía de un Dios todopoderoso. Y nosotros sabemos que el que está aquí, el mismo Jesús que oraba, es el mismo que Jesús que está aquí, al que nosotros hoy adoramos y bendecimos el nombre de él en esta noche. Vaya, dice la palabra de Dios que al transcurso de la oración era una noche de vigilia en la cual Jesús estaba haciendo. Él había empezado a orar, pero dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia el Señor se dispone a ir a encontrar a sus discípulos. Pero la Biblia menciona que los discípulos iban luchando con una tormenta, iban luchando con la marea. El mar se había puesto, hermano, quizás enojado. El viento azotaba, pero dentro de ese viento, dice la palabra del Señor, que a la tercera vigilia, estamos hablando dentro de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Estamos hablando, hermano, no sé qué hora exactamente, pero Jesús se les aparece frente a la barca con una luz resplandeciente. Y cuando los discípulos ven, dice la palabra que gritaron y dijeron: es un fantasma. Pero cuando Jesús los ve, que aquellos temieron y tuvieron miedo, Jesús les dice: cálmense, no soy nadie, no soy un fantasma, soy aquel mismo que ha estado con ustedes, Jesús de Nazaret. Soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. Jesús se presenta delante de ellos, pero todos los demás, aquellos 11, quedaron callados, pero se levanta uno, y es Pedro. Cuando Pedro se levanta, dijo Pedro: sí, Señor, yo creo que eres tú. Y ya, mándame a llamar para que yo camine sobre las aguas.
Cuando el versículo de la palabra del Señor, cuando mire la palabra del Señor dice, pero, dice como dice donde está Pedro, cuando Pedro le dice, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no estaba dudando, sino Pedro tenía seguro que era el mismo Jesús a quien él seguía. Y lo que él deseaba solamente era decirle, ¿verdad, Jesús? Dile, llámame y yo me voy a ir, di la palabra y yo voy a levantarme, yo voy a bajarme. Y Jesús le dice, ven. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Que Pedro empieza, dice, a descender de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Nadie más ha caminado sobre las aguas más que Jesús y Pedro. Es por la palabra de Dios. Más que Jesús y Pedro. Pedro empieza a caminar con fe. Pero ¿en quién tenía Pedro puesto la mirada? ¿Usted leyó la palabra conmigo? Pedro, al escuchar la voz de Jesús, Jesús le dice, ven. Pedro empieza a descender de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, pero él estaba viendo a Jesús. Mientras Pedro estaba viendo a Jesús, él caminaba sobre las aguas. Mientras Pedro iba concentrado con Jesús a la vista, él estaba caminando en las aguas. Pero mire cómo dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, algo le distrajo a Pedro, que dejó de ver a Jesús. Mire, la palabra de Dios, Pedro todo lo estaba haciendo bien, pero la palabra menciona que pero al ver el fuerte viento, dice la palabra del Señor, tuvo miedo. Pedro desvió la mirada para donde no tenía que ver. Pedro enfocó su vista en donde no tenía que ver, sino lo que él tenía que seguir haciendo era seguir viendo a Jesús. Él es un fuerte aplauso al Señor. Ahora, vemos a un hombre lleno de fe. Vemos a un hombre creyente en Jesús. Vemos a un hombre seguidor de Jesús. Vemos a un hombre que siempre daba la vida por Jesús en cualquier cosa. Y en este momento que él iba caminando sobre lo sobrenatural, algo viene sobre Pedro que ve donde no tiene que ver. Dice la palabra de Dios que él vio al viento fuerte. Y cuando él vio el viento fuerte, él tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Una de morirse. Una de ver el peligro que venía sobre él. Él dejó de ver a Jesús por ver al peligro. Él dejó de ver a Jesús por ver la marea moviéndose de un lado para el otro lado. Y tuvo miedo de perder su vida. Tuvo miedo de morir. Perdió allí, hermano, todo. Mire, todo lo que Pedro iba haciendo, lo perdió por distraerse, por ver lo que no tenía que ver. Él bien podía haber llegado hacia donde Jesús si no hubiera puesto la mirada en nadie más. Él bien podía haber llegado hasta donde Jesús si no hubiera puesto la mirada en el viento, no hubiera puesto la mirada en la marea, sino él hubiera seguido enfocándose en Pedro, en Jesucristo, perdón. Y ese varón hubiera alcanzado otra gran historia. Pero ahora nosotros podemos ver que como Pedro, hermanos, viene, y eso es lo que yo me llama la atención hoy en día. Jesús nos ha llamado a nosotros no solo a que ocupemos una banca, no solo a que, hermanos, vengamos a este lugar solamente a ver quién vino y a ver quién no vino. No solamente hermano, a que hoy soy cristiano y ya soy salvo y ya estuvo. No. Muchos están todavía en la barca, pero Jesús hoy les dice, vengan, porque mucho trabajo nos espera. Pero ¿sabe? Yo me llama la atención cuando Pedro se baja de la barca, se determina a llegar hacia donde Jesús.
Es cierto, la duda viene, él ve para otro lado, pero cuando hay un hombre, una mujer de Dios que se levanta para decir: yo voy a servir a Jesucristo, yo voy a abandonar todo y voy a empezar a servirle a Dios como se debe servir, es cuando el diablo se va a levantar. Pero hoy en esta noche él está vencido por el poder de su palabra. Porque el enemigo, los demonios no se van a levantar contra aquellos que están allá sin querer hacer nada. El enemigo no se va a levantar contra aquel que es perezoso para hacer la obra de Dios. No, el enemigo se va a levantar contra una mujer de oración, contra un hombre de oración, contra una mujer dispuesta para ir a evangelizar, contra un hombre dispuesto para ir a predicar la palabra de Dios. Contra ese se va a levantar el enemigo y va a querer distraerte para que caigas en la trampa de él. Pero esta noche él está vencido, porque Jesucristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Ahí lo venció Jesús, en la cruz del Calvario. Ahora, si vamos al punto número 1, a lo que yo quiero entrar en esta hora. Estamos viviendo el tiempo actual y Jesucristo viene. Y nosotros, los que hemos conocido la palabra de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de entender de que Jesús viene por una iglesia que Él ha comprado y lavado con su sangre preciosa. Viene por una iglesia que le busca a Él en espíritu y en verdad. Y yo sé que los que estamos aquí, a Él nosotros venimos, hermanos, porque necesitamos de Dios, porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Estamos agradecidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por eso estamos acá. Pero estamos, hermanos, en la actualidad donde vemos que el enemigo está utilizando mucho. El arma de él es la distracción, distraer. Tratar de distraer al cristiano para que el cristiano no vea a Jesús, sino vea lo del mundo y se aparte de Jesús y se aparte la mirada de Jesús. Entonces hay cosas que nosotros le podemos decir, no es pecado, pero es una distracción para que usted se mantenga allí y no pueda seguir viviendo a Jesús. Ahora, la pregunta será de esta noche: ¿en quién tiene usted puesto la mirada? Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos que la mirada le tenemos puesto en Cristo Jesús, no hay nada que nos puede detener a nosotros para servirle a Él. No hay problema que nos puede detener a nosotros para venir a adorar a Jesucristo de Nazaret. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay obstáculo, no hay persecución que usted no pueda vencer para venir a servirle al Señor. Pero eso solamente lo hacen aquellos que han puesto la mirada en Cristo Jesús. Pero aquellos que han puesto la mirada en el hombre o han puesto la mirada en la mujer, eso no se preocupan de nada. Hoy no está el pastor, no voy a la iglesia. No, pero como nosotros no tenemos puesto la mirada, viene el pastor, viene la iglesia, nosotros hemos puesto la mirada en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, adorando y bendiciendo el bendito nombre del Señor. Ahora, punto número 1, de la cual el enemigo está utilizando mucho para distraer al cristiano. Usted va a decir, ay, muy curioso, pero es la verdad. Hoy el enemigo está utilizando las redes sociales para distraer al cristiano. Una de las partes que el enemigo está distrayendo hoy es utilizando las redes sociales para que el cristiano se entretenga más allá en las redes sociales antes que estar en la presencia de Dios. Por los estudios, hermanos, que se han hecho a nivel mundial, el hombre, la mujer está impuesto a abrir su teléfono para ver su página de cualquier red 150 veces al día. Si nosotros abriéramos la palabra de Dios 150 veces al día, nosotros estaríamos en otro nivel espiritual. ¿Sabe que hoy muchos cristianos tienen quieto a los demonios?
Pero ¿sabe qué otra cosa? Pero hablando de los hermanos, investigando la vida, cómo vive, hermano, tratando, aquel viene a tratar de corregir los errores. Alguien pone una cosa en las redes sociales, hablando, le está contradiciendo el otro. Mira que esto no está bien, aquí va el otro, para ti, y se empiezan a contradecir cuántas cosas que el enemigo, y ahí es lo que el enemigo está utilizando para que el cristiano se mantenga en una manera más así, y el diablo contento, y que Dios lo reprenda en esta hora. Lo que Dios quiere enseñarnos es que debemos de vivir una iglesia despierta por los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Son señales de que Cristo viene. Y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y el cristiano viene cayendo allá en las trampas del enemigo. No ora, pero sí se desvela viendo cualquier cosa. Sí. ¿Por qué no vino a la oración, hermano? En la mañana, el domingo. Es que estuve vigilando la vida de otra persona. Amén. Pero hoy no vinieron. Los que vinieron acá vinieron porque tienen necesidad de palabra de Dios. Vinieron porque tienen necesidad de escuchar palabra de Dios. Mire, vamos a leer Biblia, pues. Vamos allá en Daniel capítulo número 12 y verso 4. ¿Qué dice Daniel capítulo número 2 y verso 4? 12, 4 de Daniel. Aleluya. Hoy vamos a salir bendecidos. Estamos bendiciéndonos ya. Amén. La palabra de Dios es fiel. Amén. ¿Qué dice Daniel capítulo número 12 y verso 4? Cierra las palabras de este libro. Vamos, man. Oiga, ¿cómo dice la palabra? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Vamos a seguir leyendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y miren el verso 5. Y yo, Daniel, miré y aquí que otros dos que estaban en pie, y el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y a la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es cuando la iglesia no va a estar, pero ahí no nos vamos a estar nosotros. Nosotros ya vamos a estar allá en el reino de los cielos. ¿Usted no se goza por eso? Debe preocuparse si usted no se goza por eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estaremos más acá en esta tierra. Nosotros estaremos allá en el reino de los cielos. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aleluya. Vaya, dice que aquel que no es cristiano, aquel que no es lleno del Espíritu Santo, no entiende esto. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros sabemos y entendemos por la palabra del Señor que los tiempos que estamos viviendo son tiempos cortos.
y debemos estar listos para ese glorioso regreso de Cristo Jesús. Así que vea lo que estamos haciendo. No es malo usar las redes sociales, no es malo, pero tenga en cuenta cuál es el que le está robando el tiempo. ¿Cuál es lo que le roba el tiempo? Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 11, sin duda equivocarme. Todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de gozar, tiempo de sufrir, pero todo tiene su tiempo. Tiempo de adorar a Dios. Y hoy estamos en este lugar adorando y bendiciendo el nombre de Dios. La ciencia está avanzada, sí, pero también nosotros somos más sabios que la ciencia, porque la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros es mucho mejor que lo que el hombre ha inventado. La sabiduría que nosotros hoy tenemos, nadie nos ha dado, sino nos ha dado nuestro Padre que está en los cielos y en la tierra. Es la mejor sabiduría, la mejor ciencia que usted y yo hemos podido recibir de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Cuándo se goza? Dios es bueno. Ahora, Pedro puso la mirada en otra cosa. Nosotros no pongamos la mirada en lo que está pasando a nuestro alrededor. Pongamos la mirada en ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ya casi voy terminando, hermano. Me faltan 20 minutos. Otro punto bien importante que el enemigo está utilizando para hacer distraer al cristiano. Y muchos se van a enojar conmigo, pero es la verdad. Yo sé que a muchos no nos va a gustar, pero es la verdad. El trabajo. El trabajo. Hoy no puedo ir a la iglesia porque voy a salir tarde. Hoy no voy a ir a la iglesia, hermano, solo me puedo congregar el día domingo porque tengo un trabajo de 8 horas en la compañía y un part-time de 5 en otro lado. Jesús dice que Dios desea que todos sus hijos sean prosperados. Pero ¿de qué clase de prosperidad está hablando Jesús o Dios? Dios no nos está llamando a que nosotros seamos grandes millonarios en dinero. No, cuando Dios relata en su palabra y nos dice que Dios quiere que seamos prosperados, que nosotros tengamos lo necesario para vivir, para comer, para vestirnos, para cuidar de nuestros hijos. Eso es la prosperidad que Dios habla. Proverbios capítulo número 30. Salomón decía: Señor, no te pido riqueza, ni tampoco pobreza. Dame lo que sea necesario para vivir, porque si no me das nada, puede que hurte o puede que robe, y si me das mucho, puede que me olvide de ti. Mejor dame lo necesario para poder yo vivir. Lea la Biblia, pues. Proverbios capítulo número 30. Porque usted puede decir: este hermano se lo está inventando. No, es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el diablo, y que Dios lo reprenda, utiliza esa llave para hacer distraído al cristiano? Y eso viene desde, hermano, desde el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo número 6. Éxodo capítulo número 5 y verso 6. Bueno es Dios. Su presencia está en este lugar. Mire cómo dice, ¿estamos ahí? Éxodo capítulo número 5 y verso 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paga al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paga.
y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no los disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso, dice, están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Aleluya. Mire cómo es el diablo, pues. El pueblo de Israel, mire, Moisés había llegado con una meta de sacar al pueblo de Israel. Moisés se presentó delante de Faraón. Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón. Ellos llegaron, le dijeron a Faraón que diera el permiso necesario para que el pueblo de Israel se uniera y se fuera al desierto. A ver qué es lo que pasaba. No, sino a darle sacrificio al Dios vivo. Para que iban a darle servicio, culto, adoración a Dios. Pero sabe que el diablo es que cuando alguien se levanta para servir más a Dios, el diablo se va a oponer, y que el Señor lo reprenda en esta noche. Amén. Mandó a llamar a todos aquellos encargados, pues, así como usted, que es encargado en una compañía y tiene un patrón. Mandó a llamar y le dijo: mire, a esto se les ha metido de que va a ir a rendir servicio a un Dios. Y quién sabe qué Dios, decía Faraón. Pero lo que vamos a hacer es que aumentarles el trabajo, para que ellos no tengan el tiempo ni piensen en que van a adorar a ese Dios. Sino vamos a aumentarles el trabajo, lo vamos a dar el doble, para que ellos se olviden, y cuando ellos salgan, que salgan cansados. Lo que pensaba aún. Pero Dios tenía otro propósito. Cualquiera puede decir: es que no tengo tiempo, pero si usted se decida, usted va a tener el tiempo suficiente. Cuando usted se decide por servirle a Dios, usted dice: Señor, yo quiero ir los lunes, Padre, a aprender a ese liderazgo. Señor, yo quiero ir el miércoles, Dios mío, ahí a recibir esa enseñanza, a orar, a clamar por mis hermanos, por todo, por las almas, Señor. Yo quiero ir el viernes, estar juntamente con mis hermanos, ya que tu palabra a mí me dice en el Salmo capítulo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Cuando se levanta una mujer de Dios de esa manera, y se levanta un hombre de Dios de esa manera, con una decisión perfecta para servir a Dios, se levanta el enemigo. Mira, hoy vamos a trabajar tarde y nos vamos a quedar tarde. O hasta los mismos que somos a veces ejemplos en nuestros trabajos. Empezamos allí, hermano. Y es que no es hasta ahora, sino es desde el tiempo pasado. Desde allá, desde nuestros antepasados viene que el trabajo es el arma que Satanás quiere utilizar para que el cristiano no se congregue. Para que el cristiano le ponga, hermano, más interés al trabajo. Si usted trabaja 15, 16, hasta 20 horas al día, usted no está trabajando para vivir. Usted vive para trabajar. Aleluya. Aleluya. El trabajo ya no es esclavo de usted. En usted es el trabajo. Somos esclavos al trabajo. Porque hay muchas familias desapartadas. Porque hay muchas parejas, hermanos, separadas. Porque el trabajo no te da tiempo para estar con tus hijos. El trabajo no te da tiempo para estar con tu esposa. Llegas a las 10, 11 de la noche, te bañas y estás cansado y a dormir. ¿Cuál caricia para tu esposa que te está esperando todo el día? ¿O cuál caricia para el esposo que ha llegado cansada, sin ganas de hacer nada? Aunque no diga amén, es la verdad. Aleluya. Y es verdad. Porque muchos hijos no saben la verdad cuándo es que papá está con ellos. No hay tiempo para la familia.
No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para sus hijos. Pero sí hay suficiente tiempo para trabajar. Nosotros debemos estar conformes con lo que Dios nos da cada día. Siempre pidámosle a Dios lo que nosotros necesitamos, porque si su palabra es real, Dios va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero cuando nosotros empecemos a poner la mirada en Cristo Jesús, nos apartamos, hermano, verá un poquito, vaya apartándose. Si usted es adicto a esas redes sociales, vaya apartándose ya. Y apartándose. Nos dice la palabra del Señor allá, los hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Que Él es el autor y consumador de la fe. Denle un fuerte aplauso. Usted no se goza por lo que la Biblia nos dice. Dios es bueno. Si nosotros deberíamos alegrarnos cuando la palabra nos habla nuestras verdades. Si nos habla nuestras verdades es porque Dios nos ama. Dios nos ama. Aquel que te tolera todas las cosas y no dice nada, no te ama. Aquel que dice, no te preocupes, no le voy a decir nada al hermanito o a la hermanita, no le voy a decir nada. Ese no le ama, más bien quiere que usted se condene. Pero aquel que le ama, aquel que le quiere, aquel que quiere bien el bienestar, siempre va a venir una palabra, quizás regañado, pero le va a decir, no hagas eso, porque lo que estás haciendo no sirve, a Dios no le agrada, a tu esposa no le agrada, o a tu esposo no le agrada, eso no sirve, porque si sigues en ese camino, te vas a condenar, y esa persona es en realidad un amigo que te ama. Pero ahora nosotros tenemos que empezar a poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? ¿Por qué Pedro empezó, hermano, a sentir miedo? Porque quitó la mirada por un momento delante de Cristo. Quitó la mirada y por un momento se desvió. Vio lo que no tenía que ver. No. Cuando nosotros vamos, hermano, dijo Pablo, le decía a Timoteo, mira, huye de las pasiones, no te las enfrentes. Por eso que nosotros debemos estar firmes delante de la presencia del Señor. Vendrán tentaciones, vendrán cuantas cosas, pero aquel que sabe a quién le sirve, el que sabe a quién le teme, de nada se puede esconder. Del hombre, de la mujer te puedes esconder, pero de Dios no te puedes esconder. De Dios no nos podemos esconder. Ahora, si hemos fallado, si estamos haciendo, nos está pasando de lo que hoy la palabra nos está hablando, pues cuán importante sería para nuestra vida el venir y reconocer. Amén. Mire, cuando uno es verdaderamente hijo de Dios, uno le pide sin miedo al Señor las cosas que uno quiere. Uno le pide sin temor las cosas que uno quiere. Pero ¿por qué muchas veces estamos pidiendo, hermano, ore por mí, ore por mi esposa, porque sabe cómo está su vida delante de Dios y quiere que otro ore por él para que le conceda su petición? O quiere que otro ore por él para que se sane. Cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos el acceso directo para con Dios, yo le puedo arrodillar en cualquier momento, yo le puedo pedir en cualquier momento, porque como dijo Apocalipsis en el capítulo 21 y verso 7, al que venciere, yo le daré todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y qué miedo hay? Pues pedirle al Padre. ¿Qué miedo hay? Nada. Pero es que Dios conoce también lo que necesitamos. Si hoy necesitamos un cambio, que Dios renueve nuestro corazón, Dios lo va a hacer hoy. Si venimos delante de la presencia de Dios y nos humillamos delante de Él. Ahora, eso puede ser también una de las armas que Satanás puede utilizar. El trabajo no es malo. Está establecido que vamos a trabajar. Porque desde el principio también quedó establecido que con el sudor de nuestra frente vamos a comer el pan de cada día. No es malo trabajar, pero con excesividad estamos en problemas. Estamos en problemas.
Así que vamos al último punto y terminamos. Ahora, otras cosas que el enemigo siempre está utilizando dentro de lo que es la iglesia es que todos ponemos la mirada en todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cayó alguien en pecado? No. Por eso yo no sirvo ahí. Porque para ser como él, mejor estoy bien así como estoy. Estamos poniendo la mirada en el hombre. Estamos poniendo la mirada en los problemas. ¿Y quiénes de nosotros no tenemos problemas? Todo lo tenemos. Pero como dijo el salmista en el Salmo 34 y verso 17, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Cuando tengamos problemas, mire, el salmista decía en el Salmo 121, él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Y qué dijo él mismo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios te llama, cuando Jesús te dice, ven, olvídate de lo que está pasando a tu alrededor y enfócate en Cristo Jesús, que Él te va a capacitar. Cuando Él te dice, ven, yo te quiero para el servicio, para mí, nunca digas no puedo, sino porque el que te está llamando tiene la capacidad para enseñarte y instruirte a lo que Él quiere que tú llegues a hacer. Pero cuando hay personas dispuestos, Pedro dijo, Señor, haz que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? No, ni te metas porque te puedes hundir. Jesús mismo le dijo, ven. Porque aquel hermano, el que le estaba dando la palabra, era alguien que tenía autoridad, que tenía el poder, que tenía todo. Jamás que el culpable no fue Jesús, sino fue Pedro. Pero ahora nosotros que hemos sido llamados a bajar de esa barca y caminar hacia Jesús, nosotros tenemos que entender que no podemos ver ni al de la derecha ni al de la izquierda, sino que mi enfoque debe ser ese blanco perfecto que se llama Cristo Jesús. El problema puede estar, el pecado puede estar, pero eso me sirve a mí de ejemplo para no caer en la tentación ni para caer en ese problema, sino que cada día acercarme más a Dios y decirme, Señor, apártame de lo malo, como Jesús oraba por sus discípulos. Jesús decía, no te pido por todo el mundo, sino te pido por aquellos que están en el mundo, que eran sus discípulos, y por aquellos que han de creer mi palabra por ellos. Gloria a Dios. Así decía Jesús. Vaya, si el que nos ha llamado a nosotros no fue nadie, fue el hombre, no fue la mujer, fue Cristo Jesús. Y si hemos decidido, hermano, venir a los caminos de Dios, no vengamos caminando a medias, si vengamos caminando con una vida dispuesto, con todo amor, con todo deseo, con todo, hermano, con todo ánimo, que nadie nos detenga. El enemigo va a querer usar cualquier tropiezo, cualquier obstáculo para hacerte caer, pero yo sé para dónde voy y quién me ha llamado. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Porque hay gente que dice, es que para servir a Dios se necesita estar bien con Dios. Y quiere decir que si no está sirviendo es porque está en pecado y se debe convertir al evangelio. Porque todos los que hemos reconocido a Cristo estamos bien con el Rey de Reyes. Pero dijo amén. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tenemos que entender que no le vamos a servir a nadie. Nosotros le servimos al mejor gobierno de esta tierra. Ese se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí mensaje de Dios. Póngase de pie esta hora.